Muy buenas, el pastor y amigo suyo Alan Rodríguez los saluda. Este es otro video más sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia o la venida de Cristo por su iglesia. En este video vamos a desarrollar una idea que hay especialmente introducida a partir del pretribulacionismo o del dispensacionalismo pretribulacional que nació por allá de los años mediados de los años 1800 y se propagó a través de, especialmente de la Biblia de Scofield, de que la idea de que Cristo viene en cualquier momento. Eso es lo que se le llama la doctrina de la inminencia de Cristo. Y vamos a ver, y ya hemos visto tal vez en otros videos, hemos tocado el tema un poquito, pero quisiera tocarlo de lleno para que entendamos por qué es un error creer que Cristo viene en cualquier momento. Por supuesto, para los pretribulacionistas, o sea, los que piensan que Cristo viene antes de la semana 70 de Daniel, que ya hemos visto en todos estos videos, es un gran error teológico. Para ellos, o ellos que tienen que negar que los evangelios, al hablar de las señales proféticas de la venida de Cristo, ellos, por supuesto, no se lo aplican a la iglesia, eh, ¿verdad? Es parte de su doctrina, su error doctrinal. Vemos nosotros tan claro como que Mateo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13 está hablando directamente a la iglesia. Y o más bien, la razón de la explicación que da Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos acerca de este tema es porque ellos le preguntan, ¿cuándo será? ¿De qué señales? Le dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Entonces él comienza a desglosar las señales que vendrán. Esto es tan sencillo como eso. Y ya hemos visto en otros videos las cosas que tienen que suceder. Vimos un video o hicimos un video donde explica el paralelismo entre Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6, la apertura de los sellos, cómo se van abriendo los sellos y cómo va exactamente como Jesús lo fue explicando en Mateo 24. Tomamos a Mateo 24 como referencia para ese video. Entonces, eh, el asunto es que Jesús explica específicamente eso. No voy a venir sin que ustedes lo sepan. Cuando yo venga, ustedes lo van a saber. Y ese es el tema de Mateo 24. De hecho, ahí en el capítulo 24, en el versículo 32, Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, todo lo que acaba de explicar anteriormente, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, sí habrá señales muy claras, señales inequívocas de que Cristo está pronto a venir. Jesús no viene en cualquier momento. Vamos a saber por las señales que se van a ir cumpliendo de que Cristo está pronto a venir por su iglesia. Y hay pasajes, por ejemplo, el pasaje de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo precisamente les está explicando a estos tesalonicenses, a los que les escribe dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses les explica primero el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida, y ya lo hemos explicado en otros videos, es solo una y está hablando del arrebatamiento. La venida es el arrebatamiento. Lo explica también en Primera Tesalonicenses capítulo 4, eh, donde desarrolla el tema del arrebatamiento de la iglesia. Se le llama su venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
¿Se da cuenta? Este es el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor tiene que ver directamente con el día de el tiempo, cuando va a venir el juicio de Dios sobre el mundo. Jesús se lleva a su iglesia y va a desatar su juicio, su ira. Usted lo puede ver en otro video que se llama El arrebatamiento desata la ira de Dios. Está en esta serie de videos. Pero sigue diciendo, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía tiene mucho que ver con lo que Jesús desarrolla en Mateo 24 al hablar de que el amor de muchos se enfriará, que se entregarán unos a otros, pero también tiene que ver con la apostasía directamente de parte de Israel al recibir al anticristo, porque van a hacer un pacto con el anticristo y lo van a recibir como su Mesías. Y entonces muchos de estos judíos van a apostatar, van a renunciar a sus principios. Por supuesto, muchos no. Por ejemplo, es los 144,000 que menciona Apocalipsis en dos capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Esos se guardaron para Dios. Pero aquí puede estar hablando de esos judíos que van a recibir al anticristo, que van a hacer un pacto con él y que serán sus aliados o sus seguidores. Pero también la iglesia va a caer en apostasía. De por sí que eso siempre se ha visto y ahora con mucho más fuerza se está viendo la apostasía. Renuncia a la fe, renuncia a los principios, renuncia a la fidelidad a Cristo, por buscar sus propios intereses, etcétera, por salvarse de no ser muertos, de tantas cosas. Entonces vendrá apostasía y se manifestará el hombre de pecado. Tiene que haber una manifestación del hombre de pecado. Lo vimos en otro de los videos. Jesús dice en Mateo 24:15 que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, ¿qué es eso de la abominación desoladora? Es esto mismo que está hablando Pablo aquí. Se va a manifestar el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el que Pablo aquí le dice hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo manifestándose y esta va a ser una de las señales más fuertes, grandes e inequívocas de que Cristo está cerca, de que está pronto a venir. Esto va a pasar, según la cronología que hemos visto en otros videos, la manifestación del anticristo se va a dar a los 3 años y medio de la semana 70, la manifestación del anticristo. Y esa va a ser entonces todavía más una señal de que Cristo viene pronto. Se va a desatar una gran tribulación, dice Jesús. Muchos morirán, muchos este, serán despojados de sus bienes. Bueno, especialmente mucha persecución y tribulación, gran tribulación. Esa va a ser una de las grandes señales que nos van a decir Cristo ya está cerca. Es persecución contra los cristianos. Y como ven aquí en este pasaje de segunda de Tesalonicenses, vamos a ver al anticristo sentándose en el templo de Dios y por supuesto, tiene que ser construido el templo de Dios en Israel. Esa va a ser otra de las señales. Antes de que el anticristo se siente en el templo, haciéndose pasar por Dios, etcétera, poniendo la abominación desoladora, que es una imagen, puede ser de sí mismo o una imagen de sus dioses, de su Dios, en el templo para ser adorado y sacrificando animales impuros en el altar de los sacrificios. Pero hay otro versículo que me gusta, que si pudiéramos leerlo, está en Lucas capítulo 21, que es todavía más cercano a la venida de Cristo.
capítulo 21, a partir del versículo 25, pero el versículo que nos interesa más es el versículo 28. Pero vamos a leer del 25, dice, entonces, Lucas capítulo 21, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, perdón, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención. Está hablando aquí específicamente de la redención de nuestro cuerpo. Así le denomina el apóstol Pablo. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando seamos transformados. Cuando veamos esas cosas, se va a dar nuestra redención. O sea, esas últimas señales van a suceder, si no en horas, van a suceder en minutos. Ustedes y yo, los que estemos preparados, eh, vamos a ver estas señales y vamos a decir, Cristo está cerca, cerca, cerca de venir. Y eso es lo que enseña el Señor aquí. Eh, Recuerden que tenemos otro video donde habla de que si Cristo vendrá como ladrón en la noche para nosotros, la iglesia, pues para la iglesia que esté apercibida, la iglesia que esté velando, la iglesia que esté despierta, viendo estas señales, a esa iglesia Cristo no la va a tomar por sorpresa, como un ladrón en la noche. A quienes va a tomar como un ladrón en la noche, ya lo vimos en otro video, es a los impíos o a aquella parte de la iglesia que esté totalmente dormida en su sueño, sin espiritual, sin entender de que hay que estar apercibido o hay que estar atento con las señales que vendrán. Termino con 1 Corintios 15 porque este es un versículo que un pasaje que quiero volverlo a leer. Es el pasaje más mal interpretado para apoyar la inminencia de la venida de Cristo. Dice 1 Corintios 15, versículo 50. Todo el contexto viene hablando acerca de la transformación, de cómo van a resucitar los muertos. El apóstol Pablo explica de que los muertos en Cristo no pueden resucitar con la misma naturaleza con que fueron sepultados. Tendremos una naturaleza diferente. Y entonces dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Muy claro. Ni la corrupción, o sea, esto malo, lo que se pudre, lo que se corrompe, hereda la incorrupción. Os digo un misterio. Y aquí está el misterio. Pablo lo entendió, el Espíritu Santo se lo reveló. No todos moriremos. ¿Por qué no todos moriremos? Porque en el arrebatamiento de la iglesia, algunos que ya han muerto resucitarán, pero otros que estemos vivos, si es que estamos vivos, entonces no vamos a morir, vamos a ser transformados para ser arrebatados. Mire cómo lo dice. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este es el tema de todo este capítulo 15 de 1 Corintios. Seremos transformados en el arrebatamiento de la iglesia. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a pasar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? La transformación del cuerpo, no el arrebatamiento. En el video número 7, donde hablamos de que si el rapto iba a ser secreto, y explicamos mejor todas estas cosas. Entonces, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero estas cosas van a suceder en medio de todas estas señales anteriores que las muestra ahí como leímos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y también en los evangelios, especialmente, bueno, los evangelios, eh, si ponemos como referencia Mateo 24, donde nos habla, y también Lucas el capítulo 21 que acabamos de leer, ahí versículo 18, que dice que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, este es el día que Cristo viene por nosotros, el día de nuestra redención. Entonces, ¿será inminente la venida de Cristo? No será inminente. Vamos a ver señales suficientes para saber cuándo va a venir Cristo por nosotros. ¿Lo sabemos ahora? No, no lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero conforme van pasando las señales, Jesús mismo nos enseñó, las señales son para que estén listos. Las señales son para que nadie nos engañe, dice Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, porque vendrán falsos profetas, porque vendrá esto, lo otro, y ahí van a saber cuando yo voy a venir, porque las señales se los anunciarán. Que Dios los bendiga mucho. Vamos luego con otro video más. Por ahora, que Dios los continúe bendiciendo.